ya continuamos con la última charla. Va a ser la del médico veterinario Santiago de Bernardi. Él es gerente de carne de Juan de Bernardi y él nos hablará sobre el impacto de un programa de mejoramiento genético basado en números. Adelante, por favor. Buenas tardes, para si alguno no nos saludé, ¿cómo les va? Muy buena charla de los anteriores, así que muchas gracias. Y lo que yo vengo a hablar y lo que vengo a contarles un poco, tratar de charlar con ustedes, siéntanse libre en cualquier momento de interrumpir y hacer cualquier tipo de pregunta, es un poco acerca de lo que se puede hacer o lo que está a disposición de los productores comerciales hoy en términos de genética. Hoy algo se habló cuando tuvo esta mesa de debate muy divertida con Beno, que es un personaje, un fenómeno, y con el resto de la gente. Pero muchas veces a mí me pasa, por lo menos en la facultad me pasó y también en muchas charlas que me tocó ir, que se habla de los beneficios de la IATF y se habla mucho de lo que hoy el productor puede hacer con inseminación, y me da la sensación, a mí por lo menos, que se subestima o muchas veces no se le explica a los productores como ustedes la gran herramienta que hay disponible hoy en términos de genética. Como que genética se habla de muchas maneras, pero se explica poco, por lo menos de una parte de lo que se puede lograr hoy con este recurso. Y cuando uno va a las charlas, o cuando por lo menos a mí me toca estudiar, y a ustedes posiblemente los que ya hayan estado en alguna presentación, y te hablan de los beneficios de la inseminación, todo el mundo hoy te presenta los beneficios de los protocolos de IATF, que por supuesto que son bárbaros, y nadie lo va a discutir. Para quien no sabe, una IATF hoy es una inseminación a tiempo fijo, donde mediante el uso de unos hormonales se las sincroniza a las vacas para que todas terminen ovulando al mismo tiempo, y con 3 pasadas por la manga preñas la mitad de la vaca que vos inseminás, lo cual, por supuesto, todos ustedes saben, tiene un montón de beneficios. Sin embargo, a pesar de que es una herramienta fabulosa desde ese punto de vista, ese no es el motivo por el cual ustedes como productores deberían lanzarse en decir, la verdad que sí, quiero inseminar o quiero invertir en un programa de mejoramiento genético. La IATF y concentrar los servicios, por supuesto que es una ventaja bárbara, pero no es ni por asomo lo que ustedes tendrían que poner por delante como razón principal. Otro de los beneficios importantísimos que tiene la técnica es la de acortar y concentrar los partos. Todos ustedes acá son ganaderos, nadie va a discutir lo beneficioso que es poder tener una temporada de partos bien compacta, donde vos tenés todas las camadas bien parejas, para que después todo sea mucho más sencillo y más programado. Y eso muchas veces uno lo escucha como que a los productores los quieren convencer de que inseminen por esto. Y esto en realidad es una de las migajas que te arroja la técnica. Pero la principal razón por la cual no es esta, ni mucho menos. Disminuir el problema de parto, esta es otra de las razones principales por las cuales también mucha gente insemina, y capaz que sea la número 1. Si yo hiciese una encuesta en la cantidad de gente que insemina en Argentina, la mayoría insemina por esto. ¿Y esto es un beneficio? Sí, por supuesto que es un beneficio. ¿Quién va a discutir que, sobre todo cuando se empezó a poner de moda el lentore precoz, el de 15 meses, no sé cuántos de estas zonas en 15 meses, pero en la zona mía, nosotros estamos en la zona de América, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, se hace muchísimo 15 meses, sobre todo con recrías a corral, y bueno, cuando se empezó a hacer mucho 15 meses, se alargó y la técnica creció y se usó muchísimo. Y mucha gente, me pasó el otro día, viajé a Estados Unidos con un grupo CREA bastante grande de San Luis, y este grupo eran unas 20 empresas, el CREA Soben, un grupo bastante grande, y de los 20, creo que 18 empresas inseminaban, y cuando yo les pregunté cuántos de ellos inseminaban para hacer mejoramiento genético, me miraban como diciendo de qué estaba hablando, y cuando uno indagaba un poquito, todos inseminaban porque todos hacían la mayoría de vaquillones de 15 meses y no querían renegar, entonces la solución ha sido la de inseminar. Y a pesar de lo importante que es todo esto, tampoco es la razón por la cual ustedes deberían decidirse a meterse en inseminación. Disminución de enfermedades venéreas también es otra de las razones que la nombro ahí, porque la escuché muchas veces y también uno la ve. No hay mejor momento para meter a alguien en la técnica de inseminación que alguien que tuvo un quilombo grande de venerias, y no se lo deseo a nadie, pero la verdad que han sido la puerta de entrada para esta técnica muchas veces. El cruzamiento es otra técnica, de mucha gente que por ahí de golpe tiene ganas de hacer cruzamiento, y por ahí le parece mucho más sencillo comprar semen, que vos podés de alguna manera con el semen congelado elegir lo que se te cante, versus salir a comprar un toro que si quisieras de golpe comprar un Lord Aquitaine, por ejemplo, no es algo tan sencillo, sin embargo en un catálogo es tan sencillo como decir tráeme de este. También es un beneficio que uno escucha con dentro cuando te se enumeran, pero tampoco es lo importante. Y esto es lo que
parece tan obvio, tan sencillo, tan, como decía el disertante anterior, vamos a hablar de cosas absurdas, y a veces decir que inseminar es para hacer mejoramiento genético parece absurdo, pero muchas veces, créanme, que o no se entiende o se subestima bastante. ¿Y por qué le digo que no se entiende o se subestima bastante? Porque en general, cuando a mí me ha tocado en la facultad cursar genética o ver mejoramiento animal, o cuando me toca ir a muchas charlas, se pone esta como dentro de las últimas puntitos diciendo, bueno, y además de todo esto que estamos hablando, de paso, ya que estamos, hacemos mejoramiento genético. No, papá, mejoramiento genético es la main reason, la razón principal, la que tiene que estar bien grande arriba. ¿Para qué inseminar? Para hacer mejoramiento genético. O cuando yo digo que hay gente que lo subestima en todo esto, hace un tiempo se había propulsado bastante el uso de semen fresco. Capaz que uno de ustedes lo escuchó, capaz que uno de ustedes inclusive lo hizo, lo de inseminar con semen fresco. ¿Por qué inseminar con semen fresco? Porque te daba unos 6, 7 o 10 puntos más en promedio de fertilidad que usar semen congelado, lo cual es cierto. Si ustedes quieren preñar más, en promedio el semen fresco preña 6, 7, 8 puntos más que el semen congelado. Ya está demostrado, no hay nada que mostrar. Sí, por favor. En vez de 50, 55, de 60. En realidad son 6, 7 puntos más lo que harías con el convencional. Ponerle que si habitualmente haces un 50, si harías un 57, 58 en promedio. Es así. Ahora, a pesar de que es espectacular y que todos nos volvemos locos en ver cuánto preñaste, viste que parece como una competencia, que, che, ¿cómo anduviste con la inseminación? Y todos dicen, no, 55, 56, como si fuese el éxito total o no, y hay muchas maneras diferentes por ahí de evaluar el éxito, pero siempre a todos nos pasa que nos atamos un poco a ese resultado. Pero el tema del semen fresco, que se excitan muchos los veterinarios, con el tema de que voy a preñar 6, 7 puntos más, ¿qué te pensás que pasaba o que pasa a aquella gente que insemina con semen fresco? ¿A quién te pensás que le sacan el semen? Al toro mansito. No importa que sea un toro de 3 patas o con un solo huevo, no importa. El tema del toro que sea manso. Además, los veterinarios en época de reproductiva ahora, los veterinarios es como los agrónomos en época de verano. Están con, iba a decir la palabra que me hicieron de mujeres, están muy apurados. Entonces, aquí, digamos, hacer toda la logística y todo eso, ¿qué terminan haciendo? Y bueno, van más o menos al toro más, es más, hacen una chanchada, juntan 3, 4 toros mansitos y de todo eso hacen un cóctel fatal. Y con ese cóctel fatal, súper mejorador, inseminan. Cuando yo te digo que se ríen acá, cuando yo te digo que subestiman el poder de la técnica, es porque si vos haces todo eso, ¿qué es lo caro en un programa de inseminación artificial? El tiempo. La energía que vos ponés encerrando las vacas, desternerando, poniendo el dispositivo, sacando el dispositivo, poniendo hormonas, sacando hormonas, y cuando vienen a inseminar, en vez de ponerle el Messi, el Cristiano Ronaldo, el mejor toro para el objetivo que ustedes tengan, y no me meto en el terreno si es mejor lo americano, lo argentino o lo chino, no calienta. Lo mejor para lo que ustedes estén produciendo, ustedes que estén convencidos, pongan cualquier toro para eso, ponerle toros al 20%, comprarle muchos avenos, así Veno se queda contento, y le echás toros al 20% y que hagan su trabajo los toros, y listo. Entonces, cuando un instituto o cualquiera sabe promover el uso de semen fresco, o tenés la suerte de vivir a 200 kilómetros de un centro genético que tenga semen de toros probados, que te los pueda proveer, porque eso también puede pasar. Uno le puede decir, che, Santiago, yo vivo al lado del CRB y tengo acceso a los toros. Bueno, está buenísimo, pero no es lo que generalmente pasa. Entonces, si yo logro que ustedes se lleven de esta charla, por lo menos la inquietud, porque por supuesto que hablar de genética, de EPS y todo esto no es algo tan sencillo, pero si yo me llevo, o mejor dicho, si ustedes se llevan de esta charla, este concepto tan absurdo, pero tan importante, este es el principal... Es el puntapié inicial para que ustedes entiendan por qué la genética. Si ustedes entienden que acá la joda pasa por que los productores comerciales puedan tener acceso a la mejor genética del mundo con una pajuela de semen congelado, eso ya me doy por satisfecho que entendieron hacia dónde iba el eje de esta charla. Para avanzar un poco, y esto lo hago un poquito rápido para que no se haga largo, porque ya me tocó hablar último, como el otro día en Bolívar también hablé último. Uno hablaba recién de lo importante de lo que las migajas que te dejan la inseminación, los beneficios, si quieren llamarlo de alguna manera, secundarios. Imagínense qué importante es para mí lo que yo hablaba de la parte genética, que tener mucha cabeza de preñez, o que preñar la mitad de las vacas el primer día de inseminación, yo lo llamo como una cosa secundaria o migajas, cuando uno vio lo que se puede llegar a hacer con la genética. Pero bueno, esto es algo que todos ustedes saben, cuán importante es la poca cantidad de días que tenemos para poder preñar una vaca sin que se nos haga o se nos vaya de cabeza. Entonces, en este sentido la inseminación te ayuda, sí, te ayuda porque el tiempo fijo obviamente que te da esa mitad de vacas que se preñan el primer día y es una plataforma ahora, pero esto no es la razón principal por la cual ustedes deberían inseminar.
la distribución de cómo se da la preñez en un campo que no insemina versus un campo que hace la IATF en repaso, también es un trabajo viejísimo de Putaya y de este tipo de información habrán visto un montón. Tampoco es la razón principal esta. La de disminuir los problemas de parto, lo que hablábamos recién, estoy repitiendo un poco lo mismo de recién, es obviamente una cartita bárbara para los que vendemos semen. Vos te enterás que un tipo renegó con los partos y te vas como comiendo bichitos, calladito la boca, y ¿qué tal? ¿Cómo le vas a te van a dar mucho gusto? No querrás inseminar para... Y el tipo está con el corazón así abierto, pero no te... ¿Por qué? Viene a renegar los partos. Ahora, no se queden con esto, que esto sea la puerta de entrada, bienvenido, pero no es la razón por la cual ustedes tienen que largarse a inseminar o justificar la inseminación. Entonces, la razón principal que es para poder hacer mejoramiento genético y para que ustedes de última puedan ser más rentables o mejorar en los parámetros que ustedes consideren que son importantes mejorar, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer un poquito de plantear o pensar un poquito y compararnos con algunas actividades que nos rodean o que están de alguna manera también vinculados a lo nuestro. Y nosotros siempre hablamos, o yo siempre hablo y doy el ejemplo de lo que pasa en América, porque es la zona donde es oriunda mi familia, en realidad mi mamá. Mi viejo es cordobés y cuando se juntó con mi vieja hace unos 40 años más o menos, empezó a ir a América y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Pero ustedes piénselo para cada una de sus zonas de donde están ustedes. ¿Cuánto dan los maíces hace 30 años acá y cuánto dan hoy los maíces? Y yo les digo lo que pasaba en América. En América hace 30 años los maíces, cuando no se helaban y no se secaban, daban 4.500 kilos. Hoy un maíz en América da 10, 12, 15.000 kilos más o menos, es bastante común. Pénsenlo en términos de soja. ¿Cuánto daba si se hacía soja en la zona donde ustedes son hace 30 años? 40, ¿y cuánto da hoy? En América no existía mucho la soja. Y hoy, pero bueno, pásenlo si quieren hace 10 años, o 12, o 15, o los números cuando empezó, y fíjense hoy, o los lotes que se hicieron soja. Y hoy en América las sojas dan 4.000, 4.500 kilos fácilmente. Llévenlo si quieren al término de los cuánto tardaban los polleros en terminar un pollo y cuánto tardan hoy en terminarlo. ¿Cuántos litros de leche da una vaca por día? O una lactancia, si quieren ponerlo de otra manera. ¿Y cuántos litros de leche da una vaca hoy? Y yo les puedo volver a contar el ejemplo de América que me cuenta mi viejo, porque hace 40 años yo ni siquiera existía, yo tengo 36. Pero en América hace 40 años estamos chicos, estamos de 100, 120 vacas que daban 15 litros de promedio. Hoy los tambos que quedan en América son tambos grandes, megatambos, que producen 30, 35 litros por vaca por día. Y América, capital de la invernada, era capital de la invernada, ahora ha quedado poco. En esa época, hace 40 años, los invernadores se iban en la época de la zafra, en marzo, febrero, marzo, abril, a la cuenca, a comprar terneros con 6, 7 meses de edad, y esos terneros pesaban más o menos 170, 180 kilos, depende el año, si llovía un poco más, si llovía un poco menos. Y hoy día, 40 años después, adivinen, en marzo, abril, cuando vienen a comprar los que todavía son invernadores, ¿con qué kilaje siguen comprando los terneros? Siguen siendo con la misma cantidad de kilos, 160, 170, 180 kilos. ¿Y eso por qué creen que pasa? ¿Por qué creen que no avanzamos? Bueno, la verdad que no hay mejoramiento genético, yo le agregaría, no hubo una selección genética orientada a estos parámetros. Porque en realidad hay un montón de gente, y no por eso quiere uno ser ofensivo, pero hay mucha gente que ha hecho mejoramiento genético. Y yo conozco un montón de amigos y clientes de criadores que hace muchísimos años que invierten en genética. El tema es saber en qué tipo de genética invirtieron o a qué cosas le daban importancia. Si vos te vas a pensar o ver, hay un montón de campos que te dicen, no, acá siempre se trabajó mucho en genética, siempre se invirtió mucho, siempre compramos el lote cabeza del remate de tal estancia. Y vos lo ves, porque vos vas a ver esos rodeos y muchas veces hoy y te encontrás, hay muchos rodeos en Argentina que realmente impresionan a cualquiera. Súper homogéneos, vacas súper profundas, todas bien definidas. Algo que yo siempre digo lo mismo. Por mi trabajo me toca a veces recibir gente del exterior, que los llevamos a pasear y a dar una vuelta en la provincia de Buenos Aires habitualmente por una cuestión de comodidad. Y cuando los americanos, canadienses o europeos vos los llevas a dar una vuelta y los llevas a visitar rodeos de cría comerciales, no pueden creerlo. Che, qué impresionante que rodeos comerciales sean tan definidos, tan buenas vacas, tan homogéneos todo. Y es que los argentinos trabajamos mucho en eso y seleccionamos, y ahí está el resultado. No voy a decir que todos los campos sean así,
pero muchos sí lo son. Y gente que durante años te dice, yo me ha pasado contando con gente, dice, acá en Santiago nunca dejé una ubre blanca, por Dios, que se llega a enterar el abuelo una ubre blanca y se moría. Bueno, eso es selección genética. Y de hecho el tipo no tiene una ubre blanca y está contento. Ahora, ¿cuántos de esos que han seleccionado genética lo han puesto eso plasmado en parámetros, si querés, productivos o parámetros de eficiencia económica o que le pueden afectar mucho a la rentabilidad? Entonces, hacia ahí apunta un poco la discusión. ¿Y qué pasa si le agregamos un poquito de número a la cosa? ¿Qué pasa si, por lo menos, aquellos que no pueden medir, por lo menos utilizan las herramientas de los que sí midieron y hoy están a la disposición de ustedes? Y en base a eso es que uno orienta la parte de lo que se puede llegar a lograr en mejoramiento genético. ¿Qué se puede hacer además de esto que hablamos recién de lograr mejorar fenotípicamente y lograr todo esto, qué se podría hacer o qué uno viene a proponer a ustedes? Decir, che, ¿y qué pasa si empezamos a tirar de la piola de otras cosas? Bueno, el peso de destete es de alguna manera la zanahoria que nosotros le mostramos a los productores para que se convenzan, pero en realidad esto es mucho más allá que el peso de destete. El peso de destete es la forma que nosotros convencemos a los productores que digan, che, vamos a inseminar porque es mucho más rentable, porque vos vas a destetar 40 kilos más en el mismo campo, con la misma carga, todo igual. La única diferencia es que vas a inseminar. Y la gente te mira como diciendo, este pibe no, tiene un pedo en la cabeza, hasta que lo hacen y cuando prueban y les va bien, después siguen creciendo. Ahora, en realidad, el peso del destete es una sola partecita de lo que se puede hacer. Se puede hacer muchísimas cosas más. Por supuesto que es el más fácil, aparte de medir. Cuando vos a un tipo le decís, con esta genética vas a hacer, no sé, vas a tener vacas que van a tener ojo de bife más grande, andá a demostrarlo eso. Para demostrarlo tenés que esperar un rato largo. En cambio, el peso del destete lo ve cualquier paisano enseguida. También, hablar de mejoramiento genético, se podría decir que se puede lograr novillos de 550 kilos a los 15 meses, que es algo que hoy lo conseguimos en Argentina, muchísima gente. En Estados Unidos hay que agregarle una cifra más ahí. Ellos llegan a 650 kilos con 15 meses. Muchos me van a decir sí, pero comen un montón, lo que sea. Lo logran con genética y ambiente, las dos cosas. Yo el ambiente no se los puedo mejorar, pero la genética sí. Esa foto que está ahí, simplemente como ejemplo, es un torito en una cabaña americana con 1 año de edad, pesando 670 kilos. Y ese ternero que está ahí, que parece más grande que la vaca, es una foto en Carlos Tejedor, ¿no? y tiene como 10 años de antigüedad esta foto, de 2008. ¿Qué otra cosa se puede lograr invirtiendo en genética, que es más allá de lo que es el peso del destete? También se pueden alterar las curvas, o por lo menos seleccionar animales que tienen curvas de crecimiento anormales, distintas, o llámenle como ustedes quieran, invertidas, que de alguna manera son beneficiosas para la producción de carne, y eso hoy, esta información está disponible y vamos a hablar un poco más sobre eso y va a estar interesante. También los famosos toros curvender, alguno habrá escuchado hablar de los toros curvenders o rompedores de curva, que son toros que también tienen una curva de crecimiento, si quieren, anormal, atípica, que gracias al uso de información para usar en vaquillonas se puede lograr que no tenga un problema de parto, pero que después sea un ternero lo más competitivo en vacas. ¿Cómo creemos o qué que se puede lograr esto? Básicamente con el uso de los famosos toros probados con números, y yo no quiero entrar en mucho detalle porque la verdad que es un tema bastante que aburre a mucha gente y ya estamos tarde, pero lo que a mí me parece que tiene importancia que ustedes se lleven de esto es que los DEPs, o estos famosos números que ustedes habrán escuchado nombrar, son números que se publican, que se calculan de los diferentes animales para tratar de ver o de predecir cómo le van a impactar esos toros a la progenie que ellos van a dejar. Hablándolo en criollo, lo que hacen estos números, que son calculados por la Asociación Argentina de Angus o por la Breedplan Argentina o las diferentes asociaciones en Estados Unidos, por ejemplo la American Angus, lo que hacen estos programas de medición es analizar a los reproductores para ver de qué manera ellos van a transmitirle a sus hijos diferentes características que tienen importancia económica. Y los comparan entre sí para poder rankearlos y que de alguna manera el productor pueda tomar una decisión sabiendo de cómo le va a impactar ese toro o esa hembra o ese reproductor en definitiva a la siguiente generación. Hay DEPs. El DEP tiene aparte solamente en cuenta el valor genético y no el ambiente, porque ustedes no van a, cuando compran semen no traen el ambiente del que están comprando, ustedes compran solamente la genética, el ambiente lo ponen ustedes. Entonces, este DEP lo que trata de hacer mediante estadística es solamente tener en cuenta el valor genético y no el valor del ambiente. Y esto es muy importante que el resumen que ustedes estén evaluando o mirando sea un resumen lo más amplio posible y lo que sea oficial. ¿Por qué digo amplio y oficial? Porque los DEPs, en realidad hay gente que te dice, no, estos son DEPs internos de la cabaña. Y ahí quedamos medio pedaleando en falso. Si yo le digo que todo esto es para generar números que
comparen individuos entre sí. Como toda comparación, ¿qué es lo más importante? Que la comparación sea lo más amplia y cosmopolita posible. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, este toro, comparado contra todos los toros que tuvieron crías o que tuvieron cría alguna vez en Argentina, está en el 1% más elite para facilidad de parto, tiene un valor. Ahora, si yo digo, este toro es lo más elite dentro de mi rodeo, es incomparable, o no se puede saber. Es como que yo diga, de esta habitación que estamos acá, yo soy el que mejor juega al fútbol. Tiene un valor, porque dentro de los que estamos acá, no sé cuántos somos, yo soy el que mejor juega al fútbol, sí, tiene un valor. Ahora, si yo digo, yo soy el mejor de toda la provincia de Buenos Aires, tiene otro valor. Y si digo, yo soy el mejor de toda la Argentina, tiene otro valor. Bueno, lo mismo para lo que son los DEPs. Hay a veces algunos catálogos que tienen DEPs internos de la cabaña y es un poco para mí capcioso, o por lo menos es no entender en su real medida la capacidad de estas informaciones. Estos famosos DEPs, hay DEPs para un montón de características de diferente importancia. Hay DEPs para peso nacer, para peso del destete, para docilidad, para un montón de cosas. De hecho, estos DEPs empezaron, no tienen mucha más antigüedad, en la raza Holando, en el tambo, capaz que muchos de ustedes lo habrán escuchado eso, y hoy día se avanzó tanto que hay DEPs para todo. En Holanda hay DEPs para resistencia a enfermedades como mastitis, o que toros producen a sus hijas mayor tolerancia a la cetosis. Hay un montón de DEPs. Por supuesto que al principio hablando de qué creen que se seleccionaba. Producción de leche, producción de proteína, después se le agregaron calidad de ubre, después le agregaron largo de pezones, ligamento medio. Hay un montón de cosas que se van midiendo. Bueno, en la parte de carne hay DEPs para una cantidad enorme de características, pero básicamente todas tienen algún sustento o una base de impacto económico. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se da muchísima importancia a la de docilidad, y docilidad se entiende por la capacidad que tiene un reproductor en transmitirle mayor o menor mansedumbre a sus hijos, y como en Estados Unidos cada vez hay menos mano de obra, no hay empleados, y los dueños son los que trabajan, cada vez más se le da importancia a que sean animales lo menos a riesgo posible. Pero después hay DEPs para un montón de datos. Algo importante para que se entienda es que todo ese conjunto de padres que se evalúan en un programa, ya sea en americano, en argentino, en donde sea, o en australiano, todos juntos conforman lo que se llama la tabla de percentiles, y esa tabla de percentiles, para que se entienda bien, parece una locura de números, pero en definitiva lo que ustedes les tienen que quedar de esto es que cada una de estas columnas es un rasgo de importancia. Por ejemplo, la primera está en inglés, esto no importa, pero facilidad de parto, peso de destete, peso nacer, peso de destete, peso del año. Y así cada una va teniendo diferentes rasgos. Lo que dice esto es esta es toda la población que tiene la prueba en Estados Unidos. Si ustedes están viendo un toro que de golpe en un catálogo dice que es más 17 en facilidad de parto, ustedes lo que ven viendo esta tabla, dicen, che, si está más 17, quiere decir que está en el 1% mejor de toda la raza de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en facilidad de parto le gana al 99% de los toros que tuvieron cría alguna vez en Estados Unidos. Entonces eso tiene un valor bastante importante. O si ustedes están evaluando, por ejemplo, peso al nacer, que está obviamente muy correlacionado con facilidad de parto, y están comparando un toro que es menos 3.2 contra uno que es más 4.3, en definitiva saben que uno está en el 1% mejor de toda la raza de Estados Unidos y el otro está en el 99%, o sea que el 99% de los toros son mejores que él para peso al nacer. ¿Se entiende? Y la línea que está roja ahí en el medio es el promedio de la raza. Esta es la manera más sencilla de poder interpretar y ver los números, y ahora lo van a ver un poco mejor. Pero en definitiva, y lo que yo les quiero dejar es que cuando uno dice, Santiago, bueno, no avanzamos tanto en parámetros productivos, vamos a decir que en Argentina se invirtió en genética, tenemos vacas más lindas, rodeos más lindos, o hay gente que lo tiene por lo menos, ahora seguimos destetando de tantos kilos, seguimos engordando con una velocidad igual que antes, o seguimos produciendo novillos con... Entonces, ¿qué me venís a proponer? Y bueno, yo lo que tengo que proponer es que podamos invertir en genética con animales que te van a ayudar a acelerar todos esos ritmos. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Porque vos me decís todo esto, ¿y cómo se logra? Se logra usando números. Ok, ahora los números van en contraposición de lo otro, porque yo, por lo menos cuando salí de la facultad, me planteaban, por lo menos en este capítulo, es como que había un escenario que vos llegabas a un camino dicotómico. O te ibas para los números y eras un tipo eficiente, que seguías cierta filosofía de gente y te gustaba la producción, eres un productor pro, súper produccionista, o peleabas a tener unas vacas que eran unos monos locos, o te ibas por las vacas lindas y cosas y no le das bola a otro y estabas con la vaca linda, la vaca modelo. Y en realidad no. Yo creo que se puede ir por un camino intermedio tratando de balancear. Y esto lo van a escuchar a decir en todo el mundo. Nadie te dice que tiene una genética desbalanceada. Pero la realidad es que después, cuando ves los fundamentos o los argumentos, cuando te dicen genética balanceada, mostrarme por qué es balanceada, y ahí es lo importante que ustedes se queden. Entonces, cuando yo digo balanceada es, ¿por qué es balanceada? Es, ¿por qué es balanceada? 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 ¿Por
No importa que sea por el ERA, que es el programa que tiene la Asociación Argentina de Angus, el Breedplan, argentino o australiano, o la Asociación Americana de Angus, no importa, la que sean números oficiales, pero pónganle el platito de números y empiecen a tirar un poco de esa cuerda, pero también no perdamos el fenotipo. ¿Y a qué llamamos fenotipo? Porque muchas veces se habla del fenotipo como cuestiones peyorativas. Yo tengo muchos clientes que seleccionan mucho por número y te dicen, ah, claro, esto basta con el fenotipo, la cabecita de la hacienda, que no sirve para nada. No, el fenotipo también tiene valores y tiene valores sobre todo tanto y en cuanto no tengamos números para elegirlos. Muchas veces se dice que en Holanda, yo escucho mucha gente que compara la selección genética de la carne con el tema de Holanda. Dice, no, en Holanda se selecciona todo por números. Fíjate que bien los tamberos, todo por números y cómo han avanzado. Y la realidad que es cierto, vos mirás un catálogo volando y es un embole, son todos números. Ni siquiera le ponen una foto, y cuando ponen una foto es un toro flaco que no sirve para nada. Pero sin embargo, cuando vos ves los números, tienen números para todos, y por eso no le dan bola a otras cuestiones, si quieren, visuales. Tienen números para largo de pezones, para alzada, para belleza, para ángulo de pezuña, para ángulo de talón de la pezuña delantera, de la pezuña trasera, para orientación de pezones anteriores. Tienen número para todo porque miden todo, entonces en definitiva es como estar mirando el fenotipo, nada más que lo miran a través de números. En carne no tenemos eso, entonces cuando yo digo es importante el fenotipo, hoy algo decíamos cuando estamos acá delante de discusión. ¿Qué es fenotipo? Y por ejemplo, calidad de ubre. Hoy todavía no hay un DEP para medir calidad de ubre. Ya está, la American Angus ya lo está alargando, pero todavía, para que haya un DEP que sea importante, ¿saben lo que tiene que haber? Mucha cantidad de datos, porque los datos son la piedra fundamental en donde se puede construir un buen DEP. Y si hay un rasgo que no se estuvo midiendo, no hay mucha cantidad de casuística para poder hacer un buen DEP. Con lo cual todavía, si bien ya lo están empezando a alargar, todavía no hay muchos datos. Pero bueno, en definitiva lo que les quiero decir es que cuando uno habla de que no hay que aflojarle con la parte fenotípica, habla de cosas que también tienen mucho que ver con lo productivo, y calidad de ubre es uno, porque en Argentina todavía no se le da tanta pelota, pero cada vez se le va a empezar a dar más bola a mirarle la ubre a las vacas. Por ejemplo, vos escuchás cuando vas a trabajar en una manga o cuando hablas con un productor, todos te hablan de un tamaño, de la costilla, de la cabeza. Tenemos doctorados hechos en cabeza. Hasta yo tengo amigos míos que me hablan del ángulo de la orientación de la oreja, que esa es última, yo no lo sabía hasta hace unos años, pero también hay que darle mucha bola aparentemente ahora al ángulo de la oreja. Pero bueno, a lo que voy es que hay algunos datos fenotípicos son importantes. De la ubre en general no te hablaba nadie. Ahora cada vez empieza a hablar un poco más. ¿Y por qué es importante la ubre? ¿Y qué es lo que uno se encuentra muchas veces? Encontrás vacas que tienen ubres con unos pezones que parecen como un manojo de bananas. ¿Y qué pasa? Ustedes son todos criadores y que tienen mucho más horas que yo en campo recorriendo. Cuando una vaca recién parida con una ubre toda dematizada y un pezón así grueso que no le entra en la boca al ternero, ¿qué pasa con ese cuarto? El ternero no mama. La vaca le duele, tiene mastitis, se inflama, mastitis y después se pierde el cuarto y se seca. Como toda glándula, la ubre, si se la estimula mucho, produce más. Si se la estimula poco, produce menos. Si vos tenés una glándula que tiene de 4 canillas, 2 están tapadas o 2 se secaron y se perdieron, ¿qué creen que va a pasar con esa glándula? Va a producir menos leche. Y si producimos menos leche, ¿qué va a pasar? Vamos a restar resignando los kilos al destete. Entonces, por eso que termina siendo algo importante la ubre. Por ejemplo, si vos te vas a hablar con un americano promedio, vos le vas a hablar, ¿qué es lo más importante de un toro? Mira, cuando yo pregunté qué era para ustedes lo más importante de un toro, si hubiese estado un americano acá te hubiese dicho la ubre de la madre. Es lo primero que te contesto. Y después, y la ubre de la abuela como segundo. Son enfermos por la ubre. Así como los argentinos somos enfermos por la cabeza, la costilla y esto, bueno, eso por la ubre. Pero bueno, en definitiva también hablamos de pezuña, también hablamos de un montón de cuestiones que hoy en los DEPs no se puede ver. ¿Y por qué le doy tanta bola a esto? Porque algunas empresas competidoras o algunos técnicos que asesoran se van para mí, a lo que sería el otro extremo. Darle los números y se olvidan de lo otro. Y es lo que en un momento Arturo nombró cuando hablaba de Gardner, que yo no digo que ni que esté bien ni que esté mal, pero si vos te quejás porque después sos un toro de Gardner y te da mala ubre o mala pezuña, tenés que saber que el tipo jamás te habló de que él seleccionaba por ubre y por pezuña. Él te dijo que seleccionaba por carcasa. Equivocado está el que trae eso pensando que va a mejorar ubre y pezuña. Tenés que ir a buscar lo que el tipo a cada programa, lo que el programa te tiene para ofrecer. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, avanzo. En definitiva, lo que ustedes se van a encontrar, o lo que ustedes tienen disponible arriba de la mesa al momento de preñar sus vacas, van a encontrarse con catálogos. Yo acá pongo un toro nuestro, por supuesto, bueno, van a traer un toro de la competencia, pero en realidad en cualquier catálogo van a encontrar más o menos la misma manera, y yo lo que les vengo a enseñar es una manera de interpretar la genética y no a leer el catálogo únicamente de Bernardi. Esto está en todos los catálogos disponibles, o en la mayoría por lo menos, o los que están de alguna manera comparten esta filosofía, y es importante que ustedes lo sepan.
Por supuesto que todos ponemos la foto del animal, elegimos la mejor foto que podemos, están los datos propios del animal, está el pedigrí, pero acá están estos famosos números de los que estamos hablando. Y esos números, esos famosos DEPs, están expresados ahí. El número que está abajo es un número que le da la confianza que tiene ese DEP. ¿Por qué la confianza? Estos DEPs se calculan, hoy no lo dije, pero se calculan básicamente de 4 fuentes. O sea, la Asociación Americana de Angus, para poder haber calculado que el resource en peso nacer es más 3.7, se basó básicamente en 4 cosas. Uno es en la información propia del animal de él, o sea, cuánto pesó él al nacer. La otra es cuánto pesaron todos sus parientes, su papá, su mamá, sus hermanos. La otra es la famosa prueba genómica. Y por último, la más importante y la que me quiero enfocar, es cuánto pesaron sus crías en todos los campos que se fueron utilizados. Entonces, con toda esa información es que se van calculando los diferentes DEPs, que son los que yo les estoy pidiendo a ustedes que los miren para hacer sus decisiones. Y por último, lo que yo decía hoy, los rankings en dónde están ubicados. Entonces, por ejemplo, nosotros los coloreamos de esta manera, hay otros que le hacen un circulito, otros le ponen un ganchito, lo que sea. En definitiva, lo que esto quiere decir es que este toro, para peso del destete, está en el 3% mejor de toda la raza. O sea que el 97% de los toros que tienen crías de Estados Unidos, en promedio, da terrenos más pesados al destete. En peso al año, lo mismo, 1%. Y así para todas las características. Entonces, si uno lo hubiese graficado en la tabla de percentiles que yo les mostré hoy, que parecía medio un chino básico, esta es la manera de interpretarlo. Ese es el promedio. Ahí está resource para lo que es peso del destete, peso al año. Y esto que está acá es para peso maduro de sus hijas y altura madura de sus hijas. ¿Y por qué esto yo lo pongo y le doy bastante importancia? ¿Por qué es importante hablar del peso maduro de sus hijas y la altura madura de sus hijas? Porque acá lo que nosotros queremos hacer, por lo menos creo que todos estamos de acuerdo, queremos tener animales lo más pesados posibles al año o al destete, pero que la vaca, que me queda a mí para bancarse los inviernos buenos o malos, aquel que pude hacer lo que me enseñó el anterior disertante, de diferir recursos, tener verdeos, si no lo hice, igual la vaca sea lo más mantenida posible, o por lo menos lo más eficiente posible en el uso de la comida. Entonces todos queremos tratar de tirar de esta cuerda para arriba, pero que no se nos venga arriba esta otra cuerda, y ese es un poco el desafío. Entonces, para avanzar, decimos que hoy que un toro sea físicamente hermoso, más fenotípicamente lo más correcto posible, costilludo, linda cabeza, buenas bolas, todo lo que ustedes le quieran poner, ya hoy no alcanza. Hoy hay que agregarle los números. ¿Y esos números por qué? Porque toda esa información a ustedes les va a dar mayor posibilidades de facturar o de ser un poco más rentables. Y cuando uno empieza a hablar de los DEPs y de todos estos números, la primera reina que aparece, la vedette que aparece en todo esto, son los famosos toros curvenders o rompedores de curva, que si no fuese por los números no hay forma de encontrarlos. Y les puse ahí 3 ejemplos como para que se entienda, son 3 toros americanos del catálogo nuestro, y yo pongo americanos simplemente para que estén todos en la misma base, pero si tuviese la prueba argentina sería lo mismo. Pero todos ustedes son criadores y han nacido en el campo, y saben algunas leyes naturales, que es todo ternero que nace más pesado al nacer son los más pesados al destete, son los más pesados al año, ¿no es cierto? Y los terneros que nacen más livianos son en general los más livianos al nacer, al destete, y son los más livianos al año, y son los que también tienen menos tamaño y peso final. Ahora, hay ciertos individuos que rompen esa regla y que rompen esa curva, que nacen livianos y después crecen exageradamente y son más pesados al destete y más pesados al año. Entonces, si vos tenés forma de encontrarlos y seleccionarlos y multiplicarlos, lo que podríamos llegar a hacer es tratar de minimizar los problemas de parto, pero sin perder y sin resignar kilos al destete. Eso es algo bastante importante y es una herramienta fabulosa. Cuando uno ve esos 3 toros, por ejemplo, ahí están graficados cómo comparan contra el resto de la población este toro que se llama long distance, que no es un rompedor de curva, es un toro que hace la lógica. Facilidad de parto en el mejor 1%. Peso de nacer bajo, sí, dentro de lo más bajo de la raza. Ahora, cuando te vas a peso al destete, por debajo del promedio, o sea que no, de alguna manera, no rompería la curva. Y cuando te vas al peso maduro y altura madura de sus hijas, también está por debajo, o sea, cumple la naturaleza. Cuando te vas a otro ejemplo, resource, no tiene facilidad de parto y da peso alto al nacer, pero también da peso alto al destete y peso alto al año, con lo cual también cumple la regla. Y cuando te vas de golpe a un toro como el Playmaker, por poner otro ejemplo, es un toro que no está por ahí como el long distance en el 1%, pero está en el 10% más liviano y con más facilidad de parto de la raza de Estados Unidos, pero a la vez es súper competitivo en lo que es peso de destete y peso al año. Muy competitivo. Entonces, cuando vos encontrás estos toros que hacen esto, son los toros que los podés usar en vaquillonas y que después no resignás tanto camino al momento de entorar vaquillones. Ahí le puse 3 campos que son miembros CREA, de la zona del sudeste bonaerense, Hidalgo, Prado y Vidarte. Los números están redondeados, pero con un número de vaquillones bastante grande y hacen 15 meses, hace muchísimos años.
Y fíjense, algo que me pareció interesante, el porcentaje de merma, aflojame con el proyector, el porcentaje de merma total, 4.8%, 5.3, 5.8 con 1.000, 1.500 vaquillonas de 15 meses, creo que es firmas contrato cualquier día. Sin embargo, cuando uno lo desglosa entre lo que es inseminación de lo que es toro, fíjense la diferencia. En lo de Hidalgo, por ejemplo, las pérdidas al parto en vaquillona de 15 meses totales 4.8, firmo contrato todos los días. Sin embargo, cuando uno lo desglosa de inseminación, solo el 3%. Y los de toros, 7%. A pesar de que estos son todos toros que vienen hijos de toros de inseminación de bajo peso. ¿Pero por qué es la diferencia? Estos son toros probados y estos son toros aventura, o como ustedes quieren llamarlo. Cuando miran, entonces, realmente a mí por lo menos me llama poderosamente la atención. Ahora, sinceramente, esto es algo bastante importante que se lo graben, es que hoy, en un entorno de vaquillonas, sea de 15 o sea de 18, hasta hace un tiempo que el éxito de un programa de inseminación de vaquillonas era que se premien bien y que paran bien, y con eso era el éxito. Y todavía hoy, lamentablemente, yo sigo escuchando a algunos colegas que dicen, en vaquillona no te importa, que no se puede hacer mejoramiento genético si no hay ternero vivo. Y sí, la verdad que sí, yo no conozco todavía que con un ternero muerto, pero esas obviedades a veces te causan un poco, a mí por lo menos, bastante prurito. Evidentemente, muchachos, si no tenemos ternero vivo, ¿qué carajo vamos a seguir hablando, no? Es obvio. Ahora, hoy el éxito de un entore de vaquillonas debería ser que vos entores las vaquillonas precozmente, las premies bien, te paran bien y que al destete yo venga el día antes, te separe los terneros de vaca, vaquillona, te los mezcle y vos no me los puedas apartar. Un día le dije esto a Carlito Ojeda, digo, vos venís a casa, Carlito, que te muestro, él me decía que no se podía. Te mezclo los terneros de vaca y vaquillona y se pasa que los terneros tuyos de vaca son muy malos, me dice. No, es que vos podés lograr hoy con estos toros curvender que no le tengan nada de envidia. ¿Y cómo es esto posible? Yo, la única técnica que conozco todavía para poder lograr esto es con los números. Sin números, sinceramente, no se puede. Fíjate si puedes darle play al video y si sale andando. Este video fue una reunión que hicimos un día de campo, en un campo en el oeste, y esto era una vaquillona de 15 meses destetando su ternero. Pero bueno, acá en el video obviamente hay una sola, pero en realidad ese día nosotros mostramos todo el lote, y no solamente lo mostramos ese día, sino todos los años en otoño hacemos una jornada y lo mostramos esto, para que nos caguen, para que la gente no diga, estos chicos están locos. Pero, y lo que hacemos, y lo hicimos ese día, fue pesar cada una de las vaquillonas y pesábamos su cría. Y expresábamos qué porcentaje del peso de ella estaba destetando, y también mostrábamos si ella estaba vuelta a preñar, porque de qué serviría que yo le diga, che, esta vaquillona, fíjense, 430 kilos, porque yo de 350 Arturo te juro que no tengo ninguna, pero esta pesaba, no sé, 450, el ternero pesaba 280, es tanto por ciento, pero está vacía y se tuvo que ir. Entonces no tendría sentido. Acá la joda es que manteniendo una carga lógica para tu zona o para tu campo, puedas lograr eso. Por lo menos, que si yo les mezclo los terneros de la vaquillona con los de vaca, ustedes no se den cuenta cuál es cuál. Y eso se logra. Pero yo la única forma que lo logro lograr es con información, con números. Vamos a otra cosa que es importante, y acá nos vamos a meter un poquito más en el terreno de lo que decíamos hoy, de cómo hacemos para alterarle las curvas de crecimiento a los animales y cómo podemos hacer para seleccionar animales que tienen una curva de crecimiento rara, anormal, pero que en realidad es muy beneficiosa para la producción de carne. Y esto es una dicotomía, un encontronazo que tenemos todo el tiempo, y ustedes lo habrá pasado, entre los intereses del criador con los intereses del engordador. ¿Y por qué? Porque el objetivo de un criador, ¿cuál es? Es tener una vaca, por lo menos desde el punto de vista genético o del tipo de animal que quiere tener. Todo criador, ¿qué queremos tener? Queremos tener una vaca que sea lo más saludable posible, que se las arregle lo más sola que pueda, con la menor cantidad de recursos que podamos. Si puede ser que se mantenga lamiendo las varillas todo el invierno, sería mejor todavía. Y que esa vaca me presente un ternero lo más saludable posible, lo más pesado posible, al destete, y ya con esa película te diría que cerramos contrato, estamos todos contentos. Esa misma, digamos, por otro lado, el engordador, que a veces es la misma persona, te parás vos como criador y vos como engordador, ¿qué querés? Querés tener un ternero que cuando lo vas a poner a comer los verdeos, las pasturas, el silo o el recurso que sea, que es un recurso costoso, sea lo más eficiente posible, que crezca, si es posible, 1,5 kg promedio por día, y que sea lo más eficiente para convertir, y que engorde fácil, y que sea saludable, y que sea lo más. Eso, desde el punto de vista genético, a veces son contrapuestos. ¿Por qué son contrapuestos? Porque hay una genética que hace mejor esto y hay una genética que hace mejor esto. Todos ustedes lo deben saber. Entonces, cuando se habla de que la genética maternal, en general, es la manera de darle una buena respuesta a esto,
pero a veces te lo cobra caro en este otro segmento. Por el contrario, vos vas a genética, que por ahí hace muy bien esta parte, pero cuando las hermanitas de ellos van a los campos y se tienen que bancar el invierno inundado, el año choto, se la lleva puesto el sistema. Entonces, esa balanza que vos tenés que jugar es un poco difícil. ¿Cómo haces para darle respuesta a esta necesidad? Y yo básicamente conozco dos alternativas. O manejás cruzamientos o dos líneas, una línea maternal para hacer tu reposición y después la otra una línea, si quieren, terminal para hacer novillo. O sea, te inseminás si querés con una línea maternal un porcentaje de tu rodeo y a la otra le echás un toro cruza, o inseminás con un toro cruza o con interés para hacerle respuesta a esto. O también existe la posibilidad de manejar con información toros que le pegan bastante bien de sur y de derecha y cumplen con los dos parámetros de manera bastante positivamente. Ahora, esto sin información de DEPS, por supuesto que es muy complicado. Supongamos que ustedes tienen 3 líneas de crecimiento en animales que producen esa línea de crecimiento, que más o menos copia esa, o sea, animales que producen este tipo de curva de crecimiento sus animales, que llegan finalmente a una vaca de 500 kilos, pero que la velocidad con la que lo logran es esta diferente. Si ustedes tuviesen que elegir, ¿qué curva de crecimiento elegirían? La primera, la de la izquierda. Esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por qué queremos la de la izquierda? Porque es en realidad el momento donde realmente valen todos estos kilos. ¿A qué voy con esto? Y parece una obviedad, pero hay veces que uno cuando lo plantea de esta manera no se entiende. ¿En qué momento, o le cambio la pregunta, a qué edad venden los novillos en esta zona habitualmente ustedes? ¿Entre 12 y 20 meses? Más o menos. ¿Alguien de ustedes vende los novillos con 4 años? No. Entonces si yo le digo, muchachos, llevate esta genética, toma este toro, toma esta pajuela, que hasta los 3, 4 años no te dicen nada, pero a los 5 explotan de crecimiento, son unos novillos bárbaros. No los quiero, no me sirve, flaco. Me los comí. No los vi yo, no los vio ni la industria, no lo vio nadie, porque a los 12 a 18 meses se mató. Se comió y listo. Plantate del otro lado, el criador. Yo te digo, Tomás, llévate esta genética que tiene un poco de rellenamiento, comen poquito, mantienen poquito, pero se hacen unos vacones en quinto parto, o en cuarto parto. Si no, flaco, yo me interesa saber qué es lo que yo quiero en una hembra. Quiero que a la pubertad, sea a los 14, 15 meses, a los 18, si le gusta ser 18, o a los 20, si le gusta ser 20, sea una hembra lo más desarrollada posible, que ya esté lo más cercana a su peso final y que haya ciclado varias veces para que sea lo más fértil posible. Ahora, no quiero una hembra que después siga creciendo, que se vaya. Yo lo que me importa es cuánto pesa acá, a los 15, 18 meses, que es cuando la tengo que preñar. Bueno, hoy hay información de genética que hace diferentes curvas de crecimiento. Ahora, si ustedes pudiesen elegir las diferentes curvas, ya me dijeron que elegirían esto. Y ustedes saben, la buena noticia es que hoy ya está eso disponible y ya hay todos los que hacen esa curva de crecimiento. Esto es una filmina de un viejo loco, bastante macaco que hay en Estados Unidos, que se llama Beckton, que algunos lo conocerán. Este viejo, en realidad, ahora quedó el hijo, que es como el padre, pero un poquito más macaco. Y este viejo acá arrancó el Angus Colorado en Estados Unidos, y él justamente lo que viene trabajando hace muchísimos años es en demostrar que esto es posible y que él lo está logrando, en donde él te demostró que en promedio los novillos de Estados Unidos hoy pesan un 28-30% más y que los de él más o menos acompañan ese crecimiento, pero que sin embargo en promedio la vaca americana aumentó un 30% su peso cuando la de él no aumentó, y que es justamente lo que queremos hacer. Nosotros queremos esta situación, si tenemos que elegir. Yo no quiero que las vacas de ustedes pesen más pesadas porque vamos a estar contentos un ratito y dentro de 5 o 6 años me van a cagar a puteadas. Entonces, acá la joda es que las fábricas quede planchadita no está, sean el quilaje que ustedes quieran ponerle, pero que los novillos, también miramos esta película. Con esta película sola, muchachos, queda contento la mitad de ustedes, la mitad criadora. Ahora la mitad engordador va a gastar guita a lo loco también y no va a ser rentable. Entonces la idea es tirar de los dos cuerpos. Si no, mediante el uso de información, yo sinceramente no tengo ni idea cómo hacer para tratar de lograr lo que este loco logró. Y para mí la única manera de eso es con DEPS. Hay otros que lo verán de otra manera, yo no lo encuentro. Entonces, vuelvo al resource, pero no vengo acá a promocionar el resource, porque de hecho es un toro que ya no queda más semen, pero yo pongo resource porque es un ejemplo. Hoy se llamará resource y mañana se llamará Ginobili, no importa. El toro, el nombre propio, no importa. Lo que importa es la filosofía y lo que estamos hablando. Fíjense este toro. Comparado contra todos los toros que generaron números en Estados Unidos, el toro explota de crecimiento o es lo más competitivo que existe para peso de 30 y peso al año. Con lo cual, si ustedes le quieren dar respuesta al novillo gordo a los 15, 20 meses cuando lo van a cargar, desde el punto de vista genético no habría nada más competitivo que esto. Ahora, ustedes criadores que no quieren tener las vacas más grandes,
dentro de lo que es el resumen de padre americano, pero ustedes lo pueden hacer en el resumen de padre que a ustedes se les cante para no entrar en controversias si lo americano sí, lo americano no, pero también pasaría lo mismo en Argentina. Este toro cumple la regla de decir explotan de crecimiento y después las hijas son de las más chicas y no tan pesadas de la raza. ¿Y cómo es esto posible? La otra vez hubo un brillante criador de La Pampa que me dice, claro, ¿no? El resource, los hijos resource, al año de edad toman chiquitoína, como el chavo, ¿quién es el chavo del 8? ¿Quién es el que toma chiquitoína? El chapulín colorado, y se achican. No, nabo, no se achican. Paran de crecer cuando los contemporáneos siguen creciendo. O sea, esto como los pibes que pegan el estirón más temprano. A la edad de los 15 meses es de los más pesados y de los más altos, pero después, al adulto, queda ahí petizo. Y eso es lo que estamos buscando, todos los que produzcan eso. Ustedes dirán, che, ¿esto es posible? Sí, es posible, como es posible en agricultura, seleccionar híbridos que son ciclos ultra cortos, y en mi zona, por lo menos, o en Córdoba también, hay gente que está haciendo doble cultivo de maíz. ¿Y cómo es posible? Y porque se trabaja genéticamente. En bovinos también se puede trabajar genéticamente, y esta información, todos ustedes la tienen arriba de la mesa al momento de decidir. Es simplemente decidirse a incorporarla. Y acá les puse un ejemplo que por ahí tenía razón Susana Jiménez que engorda la televisión, porque yo estoy mucho más flaco que ese. ¿O no? Fuera de joda, yo no estoy mucho más flaco, yo. Arturo, estoy más flaco. Bueno, lo que pasa es que el resort está angosto y entonces yo me veo más ancho, ahí está la cagada. Bueno, esto en realidad no debería... hasta luego, señora, que vaya bien. Esto no debería importar mucho porque es lo que uno está observando, y lo que yo les vengo tratando de hablar hace más de media hora es que lo que importa es lo que el animal transmite. Pero para divertirlos un poco y para mostrarles, creo, para enfatizar el concepto, creo que va a servir. Esa varita que está ahí parada ahí, mostrando al lado del toro, más o menos medía 1.30, porque no me acuerdo cuánto medía, pero no importa, 1.30. Dale play, Nico, el video. A la semana, este es un toro, perdón, me olvidé decir, ese es el resource con 8 años de edad, o sea, ya tamaño adulto, no va a crecer más. A la semana vamos al remate de Shaft, que es el que crió el toro, y todo este corral eran hijos del resource con 1 año de edad. Cuando vos ponías la misma varita, con otro modelo, por supuesto, más gordo que yo, con la misma varita al año, ya tenían la altura casi de la que tenía el padre con 8 años. ¿Qué le quiero decir yo con ustedes, con esto? Lo más probable que va a pasar, no es que este animal que con 1 año de edad ya pesa 600 kilos y tiene este tamaño, no quiere decir que a los 4 o 5 años va a seguir la curva que seguiría, sino que estos tienen esa curva de crecimiento a donde crece explosivamente y ahí se planchan. Fíjate que bueno, este porque estaba bastante nabo ese día y quería limpiar el piso, se metió mucho en el personaje de escribano, cuando en definitiva lo que queríamos era mostrar el concepto, fíjate. Pero no agarró uno el Juli. Hoy hablaban de la preside, este uno está bastante metido en la preside, Julián Mandunciel. Pero no importa. En definitiva, lo que yo les quiero mostrar es, fíjense cómo estos toros con 1 año de edad ya tienen casi la misma altura que el padre con 8 años. Y esto es lo que queremos buscar, muchachos. Imagínense que todo esto no tienen huevos. Pum, se lo cortamos. Son todos novillos. Novillos de 600 kilos con 1 año de edad. Porque estos pesan 650. Le saco 50 kilos por el efecto hormonal de la testosterona y lo que hacemos con cosas. Ahora, las hermanas no deberían de ser mucho más grandes porque el padre ya demostró en sus números que no lo es. Entonces, toda esta información está disponible. Yo les pongo acá un ejemplo. Esto es hice un print de pantalla de la planilla del destete de mi casa. Y yo no es que digo que todo el mundo tenga que ponerse a hacer esta planilla porque bastante me putea el encargado mío a mí. No se hagan putear ustedes tanto por los suyos. Pero yo lo que hago es... Antes pesaba las camadas como para ir poniendo cuánto pesaba el destete cada año en mi camada de terneros. Después empecé a pesarlo 1 por 1 para ver cuánto el efecto padre, el efecto madre. Y ahora... Me agarró el ataque del viejo macaco ese que les decía hoy de Beckton, y lo que estoy haciendo es pesando 1 por 1 las vacas al momento del destete y pesando su cría para ver qué porcentaje de lo que ellas pesan están destetando. Como un indicador, yo lo que quiero lograr con esto, de acá a 15, 20 años, si no me fundo en el camino, es demostrar que pude aumentar mi peso al destete, mejorar los kilos míos en mis novillos al año, pero que mi rodeo no se me hizo más pesado. Y ahora este año voy a empezar a tomar altura, alzada. Entonces, si yo puedo mostrar a ustedes en este mismo lugar, dentro de 15, 20 años, más flaco de lo que estaba en la foto de recién, y les muestro que mi rodeo sigue pesando hoy 520 kilos como los últimos 20 años, pero que mi peso de destete pasó de 170 a 320, realmente habría logrado mi objetivo. Entonces, lo que yo hago es ir fijándome esas relaciones. Y fíjense qué cosa interesante, ¿no? Esta Bismarck, el primer número es el año de nacimiento. Entonces, esta vaca nació en el año 2013, se preñó en el año 2014, 15 meses, parió en el 2015, en 2016 se preñó de vuelta. Bueno,
Y ahora está en el segundo parto. Esta Bismarck pesaba 520 kilos, que en mi rodeo es un peso, le diría, de lo más alto del tercer superior, pero tenía uno de los terrenos más pesados al destete de esa camada. 320 kilos del destete. Antes que me pregunten, destete tradicional de 6-7 meses sin creep feeding. Creep grazing, o sea que comen, despuntan en la pradera, involuntario a veces porque los terneros, viste, que se te pasan y comen por donde se les canta, pero sin estar buscado. Dale play a este video de abajo, Nico. Sí, el de abajo, por favor. Creo que es el de abajo, si no vamos de arriba. Ahí está. Ese es el momento del destete de esa. O sea, esta es la vaca de segundo parto que les hablaba recién, pesando 520 kilos, y este es el ternero pesando 320. Olvídense aparte de los valores absolutos. Lo que sí les tiene que quedar es que en mi universo, Cabaña La Guagua, este fue uno de los más pesados al destete. Les diría que creo que fue el más pesado de todos. 325 kilos. Para mí, un récord espectacular, sobre todo con esa edad. ¿No es cierto? Bueno, obviamente que como fue la parejita que destetó el 73% de lo que ella pesaba, la filmé aparte. Dale para atrás, Nico, y ponen otro video. Este mismo ternero, el otro día justo de casualidad lo vi que justo estábamos pelando porque lo dejamos toro, por eso hacemos de toro. Y fíjense, hoy, a 2 años de eso, o 1 año y medio, ese ternero es uno de los toros más petizos de toda la camada y en peso está dentro igual de uno de los más pesados, pero es uno realmente moderado. Ahora en el momento me paro yo ahí, como para que vean la altura. Y fíjense, ahí sí estoy flaco, ¿no? Mirá. Esto fue la semana pasada, Pero fíjate, me llega al manubrio externo, no, ustedes quieran, pero lo que quiero decir más allá de eso es, habiendo sido uno de los torneos más pesados al momento del destete, después cuando creció no quedó muy alto. Ahora estaría buenísimo si fuese hembra, mostrarla como vaca de cuarto, quinto parto, a ver si logro eso. Pero esto se logra, o por lo menos yo creo que la única manera de lograrlo es con información. Cortarlo, Marico. Es con información. Si no tenés estos DEPs, realmente no lo podés lograr. Ahora, dale play si querés a este botón. No, al de la derecha, al de la derecha. Gracias. Yo les vengo a decir a ustedes, muchachos, dejémonos de romperla, solamente seleccionando por fenotipo, por biotipo, usemos números también. Ahora ustedes dicen, sí, ¿sabes qué pasa? Que con los números yo no quiero perder el biotipo que yo tengo. Acá tienen el video de este toro, el Resource, repasando vacas en un rodeo en Estados Unidos, porque el gringo loco este, que es el dueño de Schaff, Kelly Schaff, usa los toros en servicio, que ustedes no lo pueden creer. Este toro vale 2 palos verdes y lo tiene en servicio. Y ¿cómo se llama? Yo no sé si es el toro más lindo del mundo, seguramente hay un montón de toros más lindos que él, pero lo que yo quiero decir es que seguramente no es un toro feo, es un toro profundo, toro de mucha masa muscular, remoderado. La gracia del Resource no pasa por el fenotipo que tiene. Y de vuelta, acuérdense de esto, no es Resource. Hoy se llama Resource, mañana se va a llamar Final Answer, Mr. Angus, Bismarck o lo que sea. A lo que voy es, ¿se puede tirar de las 2 cuerdas al mismo tiempo? Sí, se puede. Porque físicamente este toro está espectacular igual. No sé si es 8, 9 o 10 puntos. Cada uno de ustedes sabrá, porque cada uno de ustedes, el gusto subjetivo, dijo un amigo mío, se agarra una gorda de 120. Pero cada uno sabrá qué tipo de hacienda quiere tener. El punto es que lo que le quiero decir es que se puede, cortarlo Nico y pasar de otro video, se puede tirar de las 2 cuerdas. Este toro que ustedes vieron ahí está en el 1% más pesado del estete, 1%, y que las hijas no son más moderadas, que tienen área de jodife, 1%. Todo este lote que está ahí son todos hijos del Resource. O sea, todos hijos de ese toro de recién al año de edad. Son los mismos que estaba antes el otro chango queriendo los medir con la varita, nada más que ya peluqueadito para el día. Esto fue el día del remate. Lo que yo les quiero mostrar con esto, fíjense que desde el punto de vista de fenotipo, de físico, no van a resignar, o sea, hay recursos que físicamente, este loco venía de San Justo, 42 grados a la sombra en febrero y lo llevamos a North Dakota, 25 bajo cero, estaba cagado frío el flaco pobre. Pero bueno, a lo que voy, fíjense que se puede encontrar recursos y todo esto está disponible en los catálogos para que lo use cualquiera. La inseminación artificial es la globalización de la genética, muchachos. Esto es una cosa increíble, pero cuando ustedes usan semen congelado, acuérdense del ejemplo que yo arranqué hoy diciéndole cuando te comparan inseminar contra usar semen fresco. El toro manso contra toda la tecnología que hay atrás de las pajuelas de semen congelado. Cortalo, Nico. ¿Vamos bien o están aburridos? ¿O vamos bien? Igual si están aburridos no se joden, porque yo no voy a cortar, Ahora, hablando de los números, y esto me hace acordar cuando yo hoy hablaba a Arturo,
esta situación es la que también yo no convalido y trato de discutir bastante, y me encuentro muy a menudo esta situación en la calle. Ojo, y a mí soy uno de los que me quieren estigmatizar bastante, porque como me la paso hablando de números, la gente que dice, y sí, este vende por números, está todo con los números, todo con los números. No, los números y el fenotipo. Y te corro la carrera que vos quieras, vamos a correr la carrera del fenotipo, te la corro con los toros nuestros y te la corro con los números también. Ahora, toros con grandes números no sirven para justificar cualquier fenotipo. Los toros, este toro, por ejemplo, es un toro americano de la compañía que nosotros trabajamos, CRI. Dale clic al video ahí, que tiene unos números impresionantes, y hasta es más, criadores argentinos me lo han pedido. Miren lo que es el toro. Parece un wagyu, no sé, un brangus. Ahora, aunque ustedes se caguen de risa, y perdón a las damas presentes por la palabra, este toro fue el toro más usado durante 3 años en Estados Unidos. O sea, hay un montón de gente de Estados Unidos que considera que este era el toro ideal para sus vacas. No sé de dónde cazzo se agarran, no, mejor dicho sí sé de dónde se agarran. Este toro está en el 1%, estuvo durante mucho tiempo en el 1% mejor de la raza de Estados Unidos para marmoleo. En Estados Unidos el marmoleo es importantísimo. Ahora, el culo lo perdió jugando al truco hace 2 semanas, las pezuñas se rascaba la pera, y aunque ustedes no lo puedan creer, hay un gran mentado argentino que decidió traer este semen a Argentina y lo está usando y lo usó, este toro vino a Argentina y se usó bastante. No nosotros, otra empresa lo trajo. Entonces, cuando yo escucho que hay gente que dice, ¿sabes lo que pasa? Que los americanos tienen unos monos locos. No, el nabo fue el nabo Leti que fue a Estados Unidos a traer lo que no había que traer. De esto vaya allá, sí hay un montón allá. Ahora, cuando hoy hablamos de esta persona Gardiner lo usó un montón este toro. Y de hecho este es el padre del Predestine y se usó un montón también el Predestine. Y sin embargo, hoy Ben hablaba del Predestine y yo decía, sí, pero si hablamos de pezuña y todo eso, nos tenemos que cortar las venas, con las pezuñas no cortamos así las venas. Entonces, grandes números no sirven para justificar cualquier tipo de fenotipo. Y eso es una situación que lamentablemente la veo bastante seguido. Ahora, no se queden con ese ejemplo para decir, nada, los que seleccionan por números, sea argentino o importado, las vacas son cualquier cosa. No, muchachos, se puede tener las dos cosas. Y amen a sus vacas, se puede trabajar y tirar de las dos cuerdas al mismo tiempo. Y por último, como para ya ir redondeando y los largos, que ustedes entiendan la potencia que tiene un catálogo de semen cuando está bien dirigido. Un catálogo de semen es una especie de inferiores de un club. O sea, en un club que trabaja bien inferiores, además de darle buenos valores a los chicos y de entrenarlos y de ir capacitándolos para llegar a primera, la base de todo es que vos vayas reclutando muchos pibes con condiciones y los vayas puliendo para que lleguen algunos, ¿no es cierto? Así por lo menos lo entiendo yo. En un catálogo de semen pasa lo mismo. Cuando uno le viene a decir a un criador, vos lo que tenés que usar es este toro, es porque uno ya está seguro que ese toro está probado y que le va a hacer un buen trabajo. Ahora, para llegar a decir eso, tiene que haber pasado un montón de años y tiene que haber pasado un montón de agua bajo el puente. Entonces, este print de pantalla que está ahí, se los pongo simplemente para que lo entiendan. Esta es la gira que hacemos nosotros de escauteo, le llamo yo, de búsqueda de genética, que la hacemos todos los años. Nosotros hacemos 4 giras por año en Estados Unidos, 3, 4, este año ya lo que va a venir es 5, pero hay una gira que hacemos que es la que le llamamos de búsqueda de genética. En esta gira, cada uno de esos puntitos que ustedes ven ahí son diferentes cabañas que hemos ido visitando. Durante 20, 25 días recorremos todo Estados Unidos y recorremos. Más o menos vemos 8.000 toros. De 8.000 toros, sí, 8.000 toros porque cada una de estas cabañas tienen entre 300 a 500 toros. Si vos recorriste 20 por 400 toros promedio, saquen la cuenta, te da los 8.000 toros. De esos 8.000 toros, más o menos, según el año, según la posibilidad que tenemos y el presupuesto, compramos entre 6, 7 y 8 toros. Esos 6, 7, 8 toros que compramos, por las características que les acabamos de nombrar, porque físicamente nos gustaron, porque vienen de un rodeo que uno conoce y trabaja bien, porque tienen, más o menos de esos, compramos 6. De esos 6, ya sabemos que cuando vamos a sacar semen, alguno no va a dar semen, alguno se va a morir, alguno va a pasar que te peleaste con el socio que tenés y te lo sacó y si empezamos con todas esas cagadas. Pero en definitiva, entran en el catálogo como, pero yo no vengo este año a decirle a ustedes, che, Eduardo, este año hay que usar sí o sí este toro porque fue el que encontré yo de los 8.000 toros que vimos como el mejor. Y mucha gente se tienta a hacer eso. Termino con la idea y te digo. Nosotros lo que hacemos es lo metemos en el catálogo como un toro más y lo vamos probando despacito. Y de acá a 4, 5, 6 años, de ahí va a salir el toro consagrado, que obviamente es el que va a pagar la joda por todos los que se van por el costado. Los otros toros no es que van a dar mal o que dieron mal, son pasos por el costado. Y acá en la inseminación, la joda es que ustedes cuando van a inseminar y van a perder tiempo, y van a encerrar la vaca, y le van a poner un dispositivo, hacer un dispositivo, es que hagan un paso para adelante y si es posible de 13 cabrones juntos, y no que se les va a usar cualquier toro.
una definición bastante común de colegas veterinarios es, ¿sabes lo que pasa? Este viejo tiene unos toros que son cualquier cosa. Con lo que haya en un catálogo va a ser mejor que lo que él tiene. Y es probable que sea así. Pero eso es ver la mitad del vaso que vos quieras ver. Si vos le vas a hacer a ese tipo, perder un montón de tiempo en invertir, hacer usar de Messi, no Mauro La Espada. Poner Mauro La Espada era mejor que el que tenía en el corral, pero tenía disponible Messi por 2 kilos más de invernada, porque el valor de semen, la diferencia, estamos hablando de 2 kilos de invernada entre el Messi y el Mauro La Espada. Usá Messi, flaco, no le veas perder tiempo. Sí, por nada. Cuando decís comprar esos 6 toros, ¿haces un contrato de que te dan o te mandan semen de esos toros? Hay diferentes situaciones, a veces... No es que es tuyo, digamos. Habitualmente no se compran los toros, o sea, yo digo compro y en realidad no compro un carajo. No, pero seleccionás qué toros. Por ejemplo, este año uno de los toros que elegimos con el mejor toro se pagó la mitad, $550.000. Yo no tenía ni para arrancar a hablar, digamos. Entonces lo que yo hice fue, me armé un consorcio donde estaban un montón de gente de Estados Unidos, donde que todos querían semen, y yo dije, mirá, ¿qué tal? Yo quiero los derechos para Argentina. Entonces, bueno, poné 30 lucas verdes y te lo quedas. Eso fue la cosa. Ahora, otras veces, a veces, por ejemplo, este año en el remate de Jaff, y esto no lo quiero publicar porque la gente en Argentina asocia mucho precio con calidad. Y a veces no es así. Entonces, a veces cuando el toro se paga muy caro, yo lo publico. Adquirimos el toro que se pagó medio palo verde. Y yo he visto toros que se han pagado medio palo verde que yo no los uso ni regalado. De hecho, el mono loco ese que yo te mostré antes, ese toro se evaluó como un toro que valía $2 millones. Y a mí me lo querés dar y yo no lo toco por miedo que te infeste. Entonces, ahora, este año, lo de Jaff, por ejemplo, nosotros compramos un toro que para mí era hermoso, lo mejor que compramos, y lo pagamos $7.000. Que $7.000 para Estados Unidos es muy poca plata. Ahora, y vos decís que ese otro toro que estaba en la pradera esa, que lo siguen usando a campo también. Sí, eso es una característica de los americanos. Pero ¿y si se rompe? Es una buena pregunta, dijo Michael. Un día, yo te cuento la respuesta, la misma pregunta que hiciste vos la hice yo hace unos 12 años atrás, más o menos, con el Network. Network era un toro que acá estaba todo recontra demandado, me lo acuerdo como si fuese hoy. A plata del 2010 valía 200 pesos la pajuela, 200 pesos. Hoy el semen vale 200 pesos, o sea, a plata del 2010 valía 200 pesos la pajuela, y no alcanzaba, estaba todo el mundo loco. Y íbamos a Estados Unidos y yo estaba desesperado porque no me mandaban semen. Y entonces, ¿por qué no me mandaban semen? ¿Por qué? Porque el guacho este no tenía servicio. Y le digo, Kelly, el flaco ese que estaba ahí, Kelly, ¿cómo vas a tener Network en servicio? ¿Se llega a romper? ¿Le pasa algo? Yo estoy desesperado. En Santiago, atrás de él vienen 200 hijos de él. O sea, atrás del Network hay 200 hijos. Si de los 200 no hay ninguno que sea mejor que él, ojalá que se me rompa hoy, me dice. Y me dejó así chiquito, ¿viste? Entonces, en realidad, esa media la respuesta porque hay cuestiones comerciales que trascienden a todo eso. Pero en definitiva, hay que entender una cosa. Este flaco que yo te mostré ahí, Jaff, no es un campo común. Es la cabaña número 1 del mundo. Y el flaco tiene, para que ustedes se den idea, en esta época del año, 10 visitas por semana. O sea, el toro lo ven todo el tiempo. O sea, porque él está con la visita, si no está el encargado de él, están todo el día alrededor de los toros. Entonces están muy encima. Todos los perímetros, todos los alambres del campo son dobles. O sea, ningún toro puede pelearse con otro toro a través del alambre. Las posibilidades de que le pase, desde que yo lo conozco, hace 15 años que estoy más o menos en esto, yo conozco un solo toro que se le murió, que se llamaba Rigard, que era un hijo de él, que se pagó una fortuna y le cayó un rayo y lo mató. Bueno, rayó, no tenía para rayo el muchacho. Pero bueno, en definitiva, y si pasa eso, te dan o sea, lo que pasa es que este flaco es el número 1 del mundo y puede hacer lo que quiere. En definitiva, para que vos te des idea, y no me quiero desviar de la charla, pero estas a veces anécdotas despiertan y rompen un poco la estructura de la charla. El año que se vendió el Resource, yo estaba ahí en el remate, había 17 propios hermanos. O sea, había un carral que vos entrabas y había 17 que estaban todos buenos. El Resource estaba mejor que el resto, sinceramente, pero había 17 propios hermanos. De uno solo, Kelly dijo, de este yo me guardo 1/3 y los derechos de usarlo naturalmente. Lo cual, para vos comprador, sería algo negativo, porque vas a tener los riesgos que vos dijiste recién, y además le vas a tener que compartir por cada pajuela que le vendes a Santiago, o al chino, o al chileno que compra, una parte va para este flaco. El Resource se pagó $185.000. El segundo toro, que se llama Chill Factor, lo compró un amigo mío de Texas, se pagó $60.000. El tercero, ni sé quién lo compró, se pagó $30. Y después de ahí para abajo todos se pagaron $15.000. ¿Eran tan distintos? No. Pero había uno que tenía la bendición del número 1. ¿Cuál toro querés usar vos? Si sos un tipo que seguís esta filosofía. ¿Vos querés usar Chill Factor o querés usar este? Todos querés usar este. Entonces, la manija de Kelly y el escenario que Kelly te arma también tiene un valor. Y por eso es que el tipo lo usa y de alguna manera a nosotros también nos sirve, digamos. Bueno, volvemos entonces. Lo que yo les quiero decir a ustedes, muchachos, y que lo que de vuelta, que se lleven de esta charla, es que si
Que si van a inseminar, háganlo para hacer mejoramiento genético. Si es para preñar vacas, más cabezas, todo eso, no sé, ni pierdan tiempo. Tomen carrera y encaren el año que viene, pero háganlo con toros probados. Y no importa dónde quieren ustedes estar parados. Hay gente y hay discusiones eternas y peleas a capa y espada. Y a mí me han dicho que soy, como me dijeron otra vez, un amigo mío que está en la asociación de AMU, me dijo yo era, ¿cómo llaman el narcotraficante? ¿Gavidia es? ¿Gavidia? Escobar Gavidia, porque yo vendí este toro, Raucho, que no tiene papeles. Porque vos vendés droga. Y me han dicho que soy un... Bueno, me dan, cada vez que meto un grupo de WhatsApp que existe, que yo no lo leo mucho, cada vez que me miro me están dando con un caño. Y todo por discusiones genéticas. Yo lo que le digo es, independientemente de que se quieran alinear más a la otra, que sean toros probados, que sean toros que tengan ya progenie, que si van a usar un toro, si a vos viene cualquiera el día de mañana, asesor genético, vendedor de semen, y te quiere decir, usa esto que es lo que mejor te conviene para vos, para tu zona, todo, y vos ves que el toro tiene 1 año y medio, 2 años, y no tiene crías, sospechado, ¿viste? Mostrame crías, usemos todo lo que tengamos producción. Y dentro de esa balanza ideal que uno habla de los números y los DEPs, por supuesto, quien me conoce a mí, porque muchos están diciendo, bueno, pues Santiago, ¿cómo hablas de los números y después me hablas del Raucho? Quien me conoce a mí, yo trato, si vos me dejas las riendas en el suelo a mí y me decís, Santiago, conducime el rodeo, yo te voy a llevar por el camino que a mí me gusta, que es el de acá, el de Resource, el de Mr. Angus, el de Remixado, en todos los que en número para mí son superiores, pero fenotípicamente no resignan ni tranco de pulga. Ahora, yo tengo clientes que se quieren mover acá con mucho número y hay que resignar un poco del biotipo y trato de resignarlo. Por supuesto que no voy a negociar una pezuña para el carajo o una pata con un garrón así como he visto muchos o el mono loco que ustedes vieron ahí, porque no lo voy a negociar. Ahora, este toro por ejemplo, 44 millones, unos números, ponle el play al video Nico, unos números espectaculares realmente, super curvender, 100 al año, super facilidad de parto. Físicamente hablando, ¿es un desastre? No, no es un desastre. Se compara contra, si yo te pongo esto, contra el Mr. Angus o el Resort que ustedes vieron recién, no tiene ni para arrancar a hablar. Para mí, físicamente hablando. Ahora, si vos decís, che Santiago, maquilló a 15 meses y el Resort yo no lo puedo usar, y este sí. Y si yo te digo, che Santiago, quiero llevar maquilló a 15 meses, pero quiero tener terminados adolescentes que pesen 250. Y este toro lo va a hacer. Vos sabrás después, si querés, me dirás, che, primero levantado de verija, que la cabeza, bueno, sí puede ser, pero no tiene fallas estructurales graves que le hacen mal a la ganadería. Y si vos te vas a un toro bueno balanceado, ni les muestro. Dale play, Nico, si querés este. Este es un toro que tiene, para mí, lo que yo llamo toro balanceado. En números no es el número 1, sino, y nada música que le puse. Ahí sí. Es un toro que, físicamente hablando, y sí, obviamente, yo te lo comparo contra el anterior, y para mí lo acribilla, físicamente hablando. Y en números, está bueno, sí está bueno. Ahora no tiene los datos de carcasa que tiene el anterior, no tiene. Entonces, ustedes muévanse en el ámbito que ustedes consideren, dale, cortarlo, manico. Muévanse en el ámbito que ustedes quieran moverse, pero sepan dónde están parados y sepan que hay toros probados para cada cosa y para cada característica. En resumen, lo que yo les quiero decir, muchachos, es que todo esto de la inseminación tiene gollete si lo van a hacer con toros probados. Y que toda esta información, hay un montón de mediciones y de años midiendo, y un montón de gente trabajando para que esté esa información disponible arriba de la mesa de ustedes. No dejen de, aunque sea mirarla y evaluarla y tenerla en cuenta. Y por último, darle play acá donde dice eficiencia de conversión. Este tema ni me quiero meter, pero se los quiero nombrar por lo menos para que sepan, sobre todo para que me quiero mandar la parte que el día de mañana digan, viste, Santiago una vez nos nombró este tema, porque esto es lo que se viene y lo que se va a hablar muchísimo. Y que es la famosa eficiencia de conversión. No sé si habrán escuchado algo de esto o no, o habrán leído algo, pero hasta ahora yo todo lo que les dije, todo lo que hablé, es de animales expuestos de alguna manera a la misma condición, al mismo pastoreo, al mismo cosa, y vos vas evaluando cómo van ganando. Ahora nadie sabe si comieron lo mismo o no. O sea, ¿quién de ustedes no habrá dicho algún día ponemos un montón de novillos a comer en un verdeo y el que más gana, el que más crece es el mejor? Ahora si yo le digo, ese comió 4 veces más que el que salió segundo, ¿quién es el mejor? Entonces, al no poder evaluar el consumo, en realidad estaba todo muy limitado. Bueno, ahora la buena noticia es que se puede evaluar el consumo. ¿Cómo? Con estos comederos que están acá. Bueno, acá justo me di vuelta, pero estos comederos que están acá se llaman comederos inteligentes o Grow Safe. En realidad Grow Safe es la marca, pero también hay en el Intanguil, ya hay uno de desarrollo nacional y hay otros que de otras marcas, Smart Feeders y otras marcas, pero en definitiva este comedero tiene un lector láser en el borde, en el marco del comedero de arriba, el búnker, y abajo tiene una balanza que tiene una precisión que mide hasta 0,05 gramos de diferencia. Cuando el bicho este, por ejemplo, este novillo, o este toro en este caso, mete la cabeza de adentro, se lee la caravana electrónica y además le va midiendo lo que el tipo está comiendo todos los días, bocado por bocado. Entonces puede saber exactamente lo que el animal ingirió. Después,
por una balanza que está allá atrás, ahora no se ve, pero allá atrás, en el aguada, hay una balanza. Cuando el bicho entra a tomar agua, lo va pesando día por día. Entonces, en definitiva, ¿qué pueden saber? La eficiencia con la cual ese animal convierte TMR o comida en kilos. Esto es fabuloso. Y les puedo asegurar que hoy toda la libido de la investigación está puesto en eso. Acepta la balanza que está en el aguada, ¿ven? Que también tiene un panel. El animal se sube ahí y le van tomando la ganancia de peso día por día. Con esto, obviamente, hay un montón de gente que se recontraexcita con todo esto. Y están como locos. El otro día cuando fui con el grupo Crean, les cuento. Y a mí lo que más me sorprende, o lo que más me gusta, o no sé cómo llamarlo, es que gente que yo le he hablado 1000 veces de genética, que no me dio ni tronco de pelota, porque sí, la genética entra por la boca, todas las cosas que ustedes han escuchado ninguneando la genética, cuando le hablas de esto dicen, che, pero ahora sí, con esto ni hablar. Dice, ahora sí que, o sea, esto es importante, en tanto y en cuanto, las hijas que te, porque ahora dicen, vamos a encontrar el toro más eficiente, ahora saben, si el toro más eficiente, la hija que te va a dejar, tiene una pezuña para el carajo, o no tiene ugre para crear un ternero, ¿de qué te sirve? O sea, esto es un eslaboncito más que se le agrega. Un eslaboncito que pesa bastante, porque donde vos le puedas modificar al bovino un poquito de la eficiencia de conversión, tiene un impacto millonario en la industria. Entonces, esto hoy se está midiendo, cada uno de esos comeditos que ustedes ven ahí valen $80.000. Ese rack que ustedes ven ahí, ese 80, ese 80, ese atrás 80, 80, 80, 80, 80. Multipliquen. Lo que les quiero decir es que todo esto es un solo lugar en Estados Unidos, pero hay 5.000 de estos lugares allá. Están midiendo y reportando todos estos datos. ¿A que no saben dónde van estos datos? A la asociación de Angus. ¿A que no saben lo que hace la asociación de Angus con estos datos? Reportan y calculan DEPS. ¿Y a que no saben a dónde van esos DEPS? Al catálogo. Y ese catálogo está arriba de la mesa de ustedes que no le dan ni tronco de pelota. Y que dicen, ¡qué buena cabeza tiene el toro! Bueno, en definitiva, cortaba el micrófono. En definitiva, lo que yo les quiero hacer es que encima está todo esto que se viene también y que está disponible y que no digo que eso va a ser lo único importante, pero se agrega un nuevo eslabón para tener en cuenta. Cuando a mí me dicen, Santiago, ¿por qué tanto Estados Unidos y la genética argentina y me critican? Yo tengo genética más argentina que el Raucho, no hay. Tengo genética argentina, tengo genética, he traído genética de Escocia. Lo que pasa es que cuando vos le empezás a dar mucha pelota a los números, indefectiblemente caes en lo americano. Te guste o no te guste, los americanos en números nos acribillan. Y por eso que tenemos bastante bien. Y todas estas cosas de información acá, lamentablemente, no las tenemos. Ojalá algún día las tengamos. Conclusión para cerrar la charla. El principal motivo por el cual inseminar es para hacer mejoramiento genético. Y esto se logra usando toros probados superiores. Si no se llevan esto a la charla, me frustro, me corto las venas con una pezuña de una vaca hija del toro ese. Porque después de todo lo que hablé. Hoy que un toro sea físicamente superior, hermoso, clasudo, con las orejitas con el ángulo que quiere mi amigo, o lo que sea, ya no es suficiente. Tengamos todo eso, no lo perdamos. No lo digo que esté mal, pero agreguémosle el otro. ¿Sí? Tampoco todos los con excedentes DEPS sirven para justificar cualquier mono loco, cosa que también lamentablemente se ve bastante. No usen monos locos. Y una cosa, muchachos, los que eligen por catálogo, todas las fotos del catálogo están todas truchadas, todas, sí, todas, eso también. Entonces, miren los videos. Aquel vendedor semen que te diga que no, el video no tengo ese día, es porque sospecha. Todos tenemos video. Hoy, como dice Bonadero, si hay foto, hay video. Entonces, y le digo, ¿por qué están truchadas? Porque dice, ¿qué trucho que es el de Santiago de Bernardi? Dice que está todo truchado. A mí me mandan las fotos ya truchadas. O sea, yo, por supuesto, un toro que está en Argentina, voy y le puedo sacar la foto yo. Pero yo cuando pido que me manden la foto del resource, no voy a sacar la foto. A mí me la manda un fotógrafo profesional firmada. Y muchas veces acá en Argentina vos mandás a un fotógrafo profesional y te dice, la estoy trabajando la foto. Ajá, ¿qué sería eso, che? Porque trabajando para mí es revelando que con el corto oscuro, están todas truchadas. Entonces, por más que me digan que no, bueno, en definitiva, ustedes compren lo que se canten. Yo lo que les digo es, si quieren ver la realidad de un toro, miren los videos que hoy están disponibles, y en un video es mucho más difícil de truchar. Un animal que tiene un problema físico, salvo que lo mandes a editar por coprofil, no lo acomoda. Bueno, para avanzar hace falta medir, y que no, esto es una cosa bastante curiosa de los argentinos. Muchas veces me pasa que yo hablo con, me pasaba con un cliente de Entre Ríos, me dice, Santiago, yo tengo campo en el monte, no las veo parir, ¿qué me calienta si yo no las voy a poder pesar? Flaco, que vos no las peses, no quiere decir que no tengas el beneficio ahí. O sea, yo cuando compro un híbrido, que me dicen que el híbrido va de maíz, me refiero, o de cualquier variedad, yo no ando haciendo ensayos para ver si midera me dice la verdad o no. Confío en lo que el flaco midió. Entonces lo mismo con esto. Que ustedes no puedan medir la eficiencia de conversión, no quiere decir que no esté ahí adentro. Confíen en los datos que están. Me acuerdo, hoy hablamos acá con Beno, de cuando vino Gardiner ese día,
acá esa charla que se hizo de genética, y me acuerdo de unas cosas que dijo Gardiner. Todas las preguntas de los argentinos hacia Gardiner, que es el padre de los números en Estados Unidos, eran orientadas a ver dónde podía estar la trampita del número. Mire que es muy de nosotros. Yo, de hecho, cuando vamos a Estados Unidos con los grupos que hacemos ganaderos, lo primero que hacen los tipos que hacen con la patita así, limpian la bosta a ver si hay maíz, ¿viste? Andan revisando, a ver si no hay nada atrás del monte, un comederito de feed, ¿viste? Estamos desconfiados, los argentinos de naturaleza somos desconfiados. Y lo que Gardner dijo es, muchachos, si ustedes mismos no confían en ustedes mismos y no confían en lo que pide el compañero, no van a avanzar nunca y se van a estar todo el día queriendo morder la cola. Y bueno, a veces pareciera que somos así. Si ustedes no pueden medir porque no tienen tiempo, porque no tienen ganas, porque el productor comercial no va a andar pesando vaca por vaca como la trastornada que hago yo en mi casa, que mi encargado me quiere cagar a trompadas. Pero si ustedes no lo van a hacer, confíen en que sí lo hace y lo puso arriba de la mesa para que ustedes lo disfruten, ¿no? Y otra cosa, mucha gente dice, no, pero el inseminar, que no vale, hagan la cuenta que ustedes quieren hacer. Hoy, una preñez por inseminación sale más barata que una preñez por toro si sos de comprar toro. Por supuesto, si me comparás contra el flaco que deja un novillo con bolas en todo el campo, ni hablar que no te puedo comparar. Ahora, si vos sos un tipo de los que medianamente te gusta ir a un remate, comprar un toro hoy, no sé, de 45, 50, 55, pongan uno que ustedes quieran, más mantener ese toro todo lento y sacan la cuenta de inseminar, les puedo asegurar que sale mucho más barato inseminar. No es que con esto que quiero decir que no compren toros. Inseminen con lo mejor que puedan y compren los mejores toros que puedan. Siempre en genética traten de aspirar a lo mejor. Esta es otra cosa. Santiago, yo tengo un rodeo de vacas que es muy choto. ¿Qué me voy a andar usando risoros con las vacas que yo tengo? No, papá, no importa que vos estés en nivel 2, nivel 4 o nivel 8. Siempre poner lo mejor que vos puedas. Siempre se puede aspirar a lo máximo. Es más, cuanto más choto vos sos, mejor que le pongas más arriba porque vas a pegar un salto más grande. O sea, no es que porque tengas vacas muy fuleras le tengas que poner un toro fulerito. No, eso también es bastante común. Bueno, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, no tengo problema en contestársela o de intentar contestársela. Para Santiago, queremos entregarte un recuerdo acá a la Sociedad Rural de Mar Chiquita. Para todos ustedes, desde luego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creemos que este tema de las charlas forma parte de una de las misiones que tenemos, que es seguir manteniéndonos informados, seguir aprendiendo, actualizando información. Y así que bueno, el que tenga una buena idea, que nos la acerque y trataremos de continuar. Perdón. Vamos que, viste que siempre las charlas cuando hay una pregunta se rompe el hielo y arranca más. Tengo que llegar a la noche a mi casa. De todo el recorrido que vos hiciste por Estados Unidos, ¿hay alguna zona similar a la Cuenca del Salado, así? Con este tipo de pasto, de festuca y todo el año, o sea, que no haya nieve o algo así. ¿Y tenés algún tipo de toro que sale de esas zonas? Es complicado, o sea, nosotros estamos todo el día buscando genética y es una pregunta o es una situación que me han planteado varios, de tratar de buscar genética de un medio parecido al nuestro. Si te tengo que contar exactamente qué medio se parece más al de la Cuenca del Salado, sinceramente no sabría decirte cuál puede llegar a ser. Por ejemplo, cada zona tiene su característica. Por ejemplo, North Dakota es una zona que llueve 300 milímetros por año, pero tienen mucha nieve. Tienen 4 meses del año con nieve, tienen la humedad totalmente asegurada para el momento ideal, porque cuando los días empiezan a ser un poco más largos, tienen 1 metro de nieve, el campo explota de pasto, tienen un pasto con una proteína bárbara, entonces es una situación diferente a la de Cuenca, si querés. La zona de Texas es una zona parecida, si querés, a San Luis, recontra seca, recontra árida, durísima, donde llueven también 250, 300 milímetros por año, y ahí vamos a buscar genética. Ahí no hay nieve. No hay nieve, no, Texas hace un calor bárbaro. Después, yo qué sé, hemos ido a buscar genética a Oklahoma, que sería parecido a La Pampa, si querés, a un San Luis, pero exactamente a la Cuenca no te sé decir. Lo que también te puedo decir es que es muy diferente, independientemente de la situación climatológica o geográfica, la idiosincrasia. 2 o 3 cosas que a mí me llaman la atención y que creo que a todo el mundo cuando va le pasa lo mismo, del modelo americano. Son campos más chicos en general, o sea, no hay campos, ahora cuando fuimos con este CREA grande, por ejemplo, claro, los campos que visitamos allá son de 400 vacas, 300, 500, son pocos los campos que vamos que tienen 5.000 vacas, los hay, pero no son muchos. No existe el empleado, no hay empleado en Estados Unidos, el empleado es un perro, el abuelo,
el bisabuelo que está choto pero lo hacen laburar igual, los pibes, no hay empleados, somos uno, muy poquito empleados. Con lo cual todo se hace un poquito distinto. O sea, cosas que, por ejemplo, el aprovechamiento del pasto, por ponerte un ejemplo, no usa el eléctrico, tipo. Sí, pero flaco, mira la cantidad de pasto que tenés. Pasa que el eléctrico, bueno, no tengo tiempo de laburar. Después, otra cosa, la vaca de ellos nunca está estresada. O sea, nunca tiene un mal día la vaca de ellas. Porque, o sea, no digo que esté bien o que esté mal, te digo lo que está pasando, lo que pasa allá. O sea, en general vos vas, así sea la zona donde no llueve nada, así sea la zona donde esté complicado, los tipos actúan si ya tienen que actuar. Te pongo un ejemplo. Los tipos que fui este último viaje con los de San Luis, no podían creer que allá los partos son en pleno invierno con 25 grados bajo cero. Entonces, los tipos dicen, pero ¿cómo paren con 25 grados bajo cero? Y los tipos dicen, paren, ¿y qué hacen ustedes? Y las recorremos, si hay alguna vaca que hay que ayudar, la ayudamos, están en los lotes donde hay monte para que se refugien un poco de la tormenta, el frío en sí no jode tanto, lo que jode son los blazers, los vientos, pero si hay un torneo que está congelando, lo traemos adentro, por supuesto. Dice. Entonces vos vas a sacar el pon y el tipo entra al punto y tiene, como si fuese hecho con caño, todo con piquetito, entonces la vaca la meten adentro, al ternero lo ponen adentro como si fuese parece un horno, que tiene calentador abajo, lo ponen arriba en una parrilla, lo calientan, le ponen lo que haya que ponerle, calostra y se va afuera. Nosotros en Argentina, bueno, por lo menos en la zona donde yo ando habitualmente, un ternero con diarrea feo, y está jodido, qué cagada, y seguimos viaje y cerramos la boca y bueno, uno menos. Estos flacos se les mueren un ternero y están de luto una semana, se pelean con la patrona en un mes. Entonces, no se les mueren un ternero. La pregunta típica de argentinos a visitar, ¿qué cantidad de muertes, por lo menos de esto del CREA, se ve que tenían quilombo con los muertos del coso, porque todo el tiempo preguntaban, muerta al parto, en lo de Beckton, por ejemplo. Y el tipo decía, muerta al parto, como que le estaban preguntando, y le preguntaba, ahí está el... Che, ¿cuántos se les murieron el año pasado? 2, ¿no? Sí, 2 te dice, 2 de 500. Y bueno, miraba, se estaba poblaceando. Entonces, ¿pero por qué? Porque los flacos actúan, o sea, tienen vigilancia de 24 horas y no el empleado, no un buen encargado, el dueño, o la mujer del dueño. A mí me ha pasado y no me la contó nadie, te pondría videos pero no tengo la... Nico, ¿puedes manejar mi computadora, Nachito? Esto está fuera de guión, dijo. Y están pariendo las vacas, fíjate, a la noche hacen guardia cada 2 horas la mujer y el marido. Los dueños, ¿no? Los dueños de la cabaña. Y ahora le parieron una vaca acá que no se dieron cuenta de meterla adentro. Pero toda la vaca, cuando hay mucha nieve o hace 20 bajo cero, 15 bajo cero como ahora, para que no se le congelen las orejas, agarran, le meten al galpón, lo secan, lo tatúan, le meten caravana. Y acá nos quejamos por Carabañón, también somos de punta. Mostré el clima, la abren afuera. Ahí esta se adelantó, no la vieron, lo que fuere, parió, entonces acá viene el paisano, con el cuatriciclo y una bandeja, lo voy a sacar tu rastra. Ah, ese marido no es un paisano, no. Es el guía, es el dueño, digamos. No le des idea allá a la gente porque después nos van a hacer por nosotros. Es el dueño de la vaca. Qué bueno no soy dueño de vaca. Soy un dueño. Qué bueno que yo la vendí. Qué bueno Que yo la vendí. Estos laburan de verdad, no jodas, ¿verdad? ¿En serio? Y ahí está el loco, Mirá, ¿cómo la llaman la vaca? con el cusco que va arriba del cuatriciclo. Y la vaca se fue al carajo. Mirá el perro arriba. Sí, el cusco arriba. Voy a dar arriba el tractor también. Mirá, ahí se lo bajó. Tiene congelada abajo. Adelantá cachito, Nico, así que se está largo. Dale un toquecito ahí. Tac. No, mira que estoy filmando. Bueno, en definitiva ahora va con el cuatri para adentro y la vaca lo sigue, adentro, a calostrar, a secarlo, a lo que sea. Lo que quiero decir, ahí era el dueño el que estaba ahí, trabajando. Entonces, cuando vos decís, Y ahora, cuando se viola, paga el pon, a la secada y puesta a punto. dale para atrás, Nico, Y cachito. nosotros nos quejamos de que tenemos que empezar de cada mañana. No, dale para atrás, digo, cerrar el video y que quiero mostrar otro video. A la secada y puesta a punto. Cerrar ahí, tac. Y eso. Esto también es en Montana. Estamos viendo las vacas de Diamond D con una nevada interesante. Entonces cuando vos decís, ¿Qué una foto, Castro? ¿qué situación tienen los americanos parecida a la cuenca? No sé si es parecida, pero las vacas tampoco te va a creer que la pasan tan bien en ese sentido, en el sentido de, ahora los tipos se ocupan, están encima, la ven todos los días, ahí le dan comida, o sea, no discuten. Yo creo que acá en Argentina estamos empantanados en si hay que darle de comer o no a las vacas. Es una cosa tan ridícula. No puedo entenderlo, que estemos empantanados en lo mismo.
Los flacos le dan de comer a la vaca, sí, ahora no le dan de comer maíz. Este flaco, es más, particularmente es un enfermo de no darle de comer a la vaca. La mujer creo que un día le compró pochoclos al nene y le pegó una cachetada a la mujer, ¿viste? No, porque el maíz, vos le hablabas maíz y era, ¿viste? Era mala palabra. Pero las vacas estaban gordas, ¿viste? Como estaban las vacas, estaban con una costra así de hielo, pero estaban gordas. Mirá, volvé para atrás. Quiero ver si pueden ver. Esto fue hace un mes atrás más o menos. Este flaco desteta en octubre. Yo lo que te quiero ver es que vos veas el tamaño de los terneros. Ahí estaban, hace una semana que habían empezado a comer krill feeding, con lo cual, con lo que vos ves ahí, no hay efecto krill feeding. Es una vaca muy femenina. Eso es efecto leche, genética, pasto, lo que vos quieras llamarlo. Ahora esa vaca, por supuesto que es un video difícil contarles la realidad, pero la vaca no es una vaca gigante. Una es marzo y otra es abril, los dos. Pero los terneros ya estaban pesando, no sé, 300 kilos, 250 kilos, no sé decirte exacto el número. Lo que te digo es que eran una guasada. Eso es la cría, ¿no? Este es el cabaña número 1. Cerraste el video, Nico. Y atrás está el 604. Ahí, tac. Y abriste campo comercial, porque vos decís que eso es una cabaña. Bueno, esto es un campo comercial, recorriendo las vacas. Estamos en North Dakota, recorriendo. Esta no me gusta, son comercial. Fíjate, la vaca comercial no está tan gorda, si querés, como la de Kelly, Shaft o Brillante. Pero la vaca está buena, está bien buena. Tiene leche. Y los terneros estaban pesando 20 acres para cada vaca. Esta vaca sí, 520 kilos, pesará 550, no sé. Usar para producir el pasto. Terneros que son terneros. Y todavía, y estamos en agosto, que son partos de marzo. Para este momento estamos en agosto. Los terneros se destetan en octubre, más o menos de 270 kilos. Los machos los vende castrados. Las hembras retiene, recría corral. Y esta zona particularmente, como tienen 4 meses del año bajo nieve, cortánico, estamos listos con los videos. Como tienen 4 meses bajo nieve, usan, yo sé, 10 hectáreas por vaca y su cría, pero en eso te contemplan la reserva que hacen y reserva a la americana. O sea, ¿cuántos rollos tenés que...? Bueno, el tipo usan rollos, son de la vieja escuela. Rollo y no lo sacás de ahí. 4 rollos por vaca por invierno, te dicen. Pero tengo 8, por las dudas, te dicen. O sea, así, bien americano. Y un beneficio que se tienen en contra nuestro es que los inviernos ellos son tan duros, en esa zona por lo menos, que los flacos no pueden encarar a media agua. O sea, los flacos, viste, nosotros tenemos un invierno que una otoño viene llovedor y bueno, no estamos tan mal, vendo un nuevo rollito, vendo un nuevo verdeo, pues zafo, y después te da el palo. Estos flacos no pueden encarar así porque se le mueren la vaca. Sí, pero estos flacos vos le hablás de crédito, o sea, vos hablar... No, bueno, pero eso es lo que yo pensaba cuando empecé a ir allá. Que los americanos todo con crédito. Estos gringos, que los criadores ya, son ultra conserva. O sea, no tienen empleados porque aparte no quieren, porque no pueden sacar unas monedas. Kelly Shaft es el número 1 del mundo. Para sacar una moneda tenés que como matarlo, no meter la mano en el bolsillo y en la Antártida. No, o sea, estos tipos no sacan crédito ni locos, no se exponen, no, están ni locos. Se manejan con lo que tienen propio y tac, tac, y nomás cortito y al pie, no. Igualmente, yo una cosa que quiero dejar en esto. No es que yo quiero venir a traspolar el sistema allá porque es intraspolable. O sea, no se queden con eso porque estamos equivocados. Tampoco se queden con, gorda, ¿viste la pelotuda que dijo Santiago? Destete de 400 kilos. No es eso. Presta atención, si vos hace 28.000 años que estás destetando lo mismo que tu bisabuelo, por lo menos que te haga ruido. O sea, yo no te digo que destetemos 400 kilos, pero yo, por lo menos en mi casa, destetaba de 170 y ahora desteto 250. No sé si algún día voy a llegar a 400, o si me conviene llegar a 400, capaz que no me conviene. Pero cada vez me arrimo más al 50% de mi vaca, y antes estaba en el 30%, y con más carga. Entonces, y en el mismo tiempo, ni hablar. Entonces, yo no vengo acá que se queden con eso, pero sí que se queden de que hay algunas cuestiones que son como supuestos divinos y mágicos, que se pueden ir cambiando y acelerando, y esto está disponible arriba de la mesa, y úsenlo. Gracias. Mateo Hoff, que se fue Félix, pero como representante de Gentos también queremos darle y este presente para ustedes, y recuerden, muchas gracias por la presencia. Y siendo dos empresas comerciales, creemos que nosotros estamos íntimamente ligados, digamos, tenemos que ser muy afines. No nos tiene que asustar que la charla sea de una empresa y sea aséptica, digamos, a la parte comercial, porque el mundo comercial estamos íntimamente ligados. Así que, bueno, muchas gracias y desde luego ellos vinieron de modo gratuito, como todos los que asistieron hoy. Y por eso nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Y a todos ustedes, señores, muchas gracias. Y señoras.